Hola, buenos días. A continuación vamos a ver el procedimiento para realizar el cilindro cruzado de Jackson. Para esto es importante notar que vamos a empezar con la fórmula obtenida previamente en el subjetivo, el cual es un procedimiento que, como el mismo nombre lo indica, se hace de manera subjetiva, o sea que depende de la respuesta del paciente, y el objetivo es obtener el máximo valor positivo con el que el paciente refiera ver bien. Bueno, para este caso entonces vamos a iniciar con el procedimiento. Para esto vamos a iniciar por el ojo derecho en este caso, entonces vamos a ocluir el ojo izquierdo y vamos a colocar la fórmula, como ya les mencionaba hace rato, que se obtuvo en el subjetivo. Entonces en este caso va a ser de menos 3 con menos 0,50 con un eje de 30 grados. Listo. Entonces esta fue la fórmula que se obtuvo previamente al hacer el subjetivo. Entonces colocamos el cilindro cruzado de Jackson, que es este, y vamos a empezar afinando el eje. Entonces el eje que tenemos actualmente es de 30 grados. Vamos a hacerle una modificación al cilindro cruzado para poder hacer el procedimiento. Entonces lo que se va a hacer es que las ruedas giratorias, que son estas de acá, coincidan con el eje que se obtuvo previamente, que es de 30 grados. Entonces al realizar el movimiento vemos que hace como un tipo de clic o de enganche en este punto y vamos a empezar el procedimiento. Entonces para esto se le va a preguntar al paciente si ve mejor en esta posición, posición 1, posición 2, o si las ve de la misma forma. Entonces el paciente refiere que ve mejor en esta posición. Entonces vamos a mirar y vemos que los puntos rojos están como en la parte inferior. Entonces siempre nos vamos a dirigir hacia los puntos rojos. Entonces con esto vamos a hacer una modificación de 15 grados al eje, yéndonos de manera inferior. Entonces estamos en 30, aquí entonces 35, 40, 45. Entonces ahí ya hemos hecho el movimiento de 15 grados. Posteriormente se le vuelve a preguntar al paciente si ve mejor en esta posición, en esta posición 2, o si ve de misma forma. Entonces el paciente refiere que ve mejor en esta posición. Entonces vamos a realizar el movimiento del eje hacia los puntos rojos. En este caso están ubicados de manera superior de las ruedas giratorias. Entonces vamos a hacer un movimiento o una modificación de 10 grados. Y así consecutivamente hasta pues que el paciente refiera a ver las dos imágenes o los dos movimientos de la misma forma. Es importante notar que ante un movimiento adicional pues ya se le va a realizar una adecuación de 5 grados y posteriormente con las adecuaciones que eventualmente llegará a requerir el paciente pues se va a hacer de esta misma manera. Siguiendo, vamos a realizar el procedimiento de la afinación de la potencia del cilindro. Entonces volvemos a realizar una modificación al cilindro cruzado. En este caso pues se va a hacer que las P's con los puntos rojos coincidan con el eje que se obtuvo previamente, que es de 35 grados. Entonces nuevamente se mueve y vemos que hace nuevamente un tipo de clic. Entonces en este caso se le vuelve a preguntar al paciente si ve mejor en esta posición o en esta posición, o si ve igual. En este caso el paciente refiere ver mejor en esta posición, por lo tanto como los puntos rojos coinciden con la P, se le va a aumentar el cilindro, la potencia del cilindro en este caso. Nuevamente se le vuelve a preguntar al paciente si ve mejor en esta posición o en esta posición. El paciente refiere que ve mejor en esta posición. Vemos que los puntos blancos coinciden con la P, por lo tanto se disminuye el cilindro. Entonces volvemos a quedar en 0,50. Nuevamente se le vuelve a preguntar al paciente en qué posición ve mejor, si en esta posición o en esta, o si ve igual. En este caso el paciente ya refiere ver igual. Entonces en este caso ya hemos terminado la afinación de la potencia del cilindro. Como último paso pues vamos a realizar la afinación de la esfera. En este caso es de menos 3, por lo tanto los puntos rojos tienen que coincidir con la P y se van a situar a 90 grados o en una posición vertical. Y ahí el paciente con este octotipo
que es el de la rejilla, se le va a preguntar si ve mejor las líneas verticales o si ve mejor las líneas horizontales. Si el paciente reporta ver mejor las líneas verticales, se le va a aumentar potencia negativa o de disminuir potencia positiva. Entonces, en este caso, como tenemos un valor de -3, se le aumenta potencia negativa, que queda en 325. Posteriormente se le vuelve a pedir al paciente que reporte si ve mejor las líneas verticales o las horizontales. En este caso, pues el paciente refiere ver mejor las líneas horizontales, por lo tanto vamos a disminuir negativo o aumentar positivo. Entonces nuevamente volvemos a quedar en -3. Se le vuelve a pedir al paciente que reporte si ve mejor en las líneas verticales o horizontales. En este caso el paciente pues ya refiere ver de la misma forma las dos líneas. Por lo tanto ya se ha terminado el procedimiento de afinación con cilindro cruzado. Un dato adicional es que también se puede realizar afinación de la esfera con el test bicromático, en el cual pues el paciente se le pregunta al paciente si ve mejor las letras situadas en fondo rojo o situadas en fondo verde. Si el paciente llegase a reportar mejor que ve mejor las letras en fondo rojo, se aumenta la potencia negativa. Si ve mejor las letras en fondo verde, se le va a aumentar la potencia positiva. Y pues de esta manera ya se habrá afinado la esfera. Obviamente se retira el cilindro cruzado antes de realizar el procedimiento y pues ya se ha afinado la esfera a través de esta otra técnica. Muchas gracias.